Una puerta cualquiera. Un pasillo cualquiera. La mano se queda a milímetros del pomo, no por miedo a lo que hay detrás, sino por miedo a lo que esa puerta significa de pronto. Porque hay puertas que no separan habitaciones, separan categorías. Separan lo que cuenta como humano de lo que empieza a parecer un inconveniente. Y si te digo que la exclusión rara vez llega con gritos, sino con gestos pequeños, casi educados, ¿me crees? ¿En qué momento un hogar, que debería ser refugio, se convierte en un sistema de control? ¿Y qué hace falta para que una persona siga perteneciendo, estar presente o ser reconocida? En La Metamorfosis, Franz Kafka no necesita discursos morales para hablar de moral. Kafka hace algo más inquietante, deja que la arquitectura piense por su cuenta. Deja que un cuarto decida. Deja que una puerta juzgue. Deja que el silencio ejecute una sentencia sin firmarla. Y lo más perturbador es que nada de eso parece, al principio, violencia abierta. Parece orden. Parece organización. Parece lo razonable. Al despertar convertido en insecto, Gregor no cae primero en la desesperación filosófica. Cae en la logística. En el horario. En el deber. En esa ansiedad humana de tener que rendir incluso cuando el cuerpo ya no obedece. Esa elección es cruelmente precisa, la metamorfosis física es un escándalo, sí, pero el verdadero escándalo, en la ética kafkiana, es el cambio de estatus. No es solo que eres, sino qué lugar te permiten ocupar. Y ahí aparece la primera gran figura, la puerta. La puerta es el umbral de lo reconocido. Antes de que alguien decida si te ama o te odia, decide si te mira. Parece pequeño, pero es el inicio de todo. Mientras Gregor está detrás de la puerta, todavía existe como pregunta. Todavía puede ser algo que se explica, una enfermedad, una crisis, un retraso. En cuanto esa puerta se abre, la pregunta se vuelve veredicto. Por eso la escena de la puerta no es un detalle narrativo, es un tribunal. Fíjate en la situación, del otro lado, la vida normal. El trabajo llamando, la autoridad del jefe encarnada en el gerente, la familia sosteniendo el aire con nerviosismo. Y del lado de acá, un ser que intenta responder, pero ya no con la voz correcta. El primer conflicto no es que Gregor sea monstruoso, es que su voz se vuelve sospechosa. Es tremendo, antes de mirar el cuerpo, se evalúa el sonido. La humanidad empieza en el timbre de una respuesta. Y entonces, del otro lado, aparece una frase que parece cariño, pero también expresión. Gregor, abre, te lo suplico. Escucha lo que se esconde ahí. No es estoy contigo. Es abre. Es el mandato del acceso. Es la demanda de exposición. Como si pertenecer fuera, ante todo, dejarse ver. Como si el derecho a seguir dentro dependiera de cumplir el ritual, abrir la puerta, dar explicaciones, tranquilizar a quienes esperan que todo siga siendo entendible. La puerta, en Kafka, nunca es neutra. Es un mecanismo moral. Regula el ojo ajeno. Decide quién puede ser observado sin vergüenza y quién debe quedar fuera del campo visual. Y aquí aparece una lógica moderna, casi cotidiana, cuando algo incomoda, lo primero no es expulsarlo, es ocultarlo. No se insulta. No se golpea. Se administra el acceso. Se lleva la conversación a otro lado. Se baja el volumen. Se mueve una silla para bloquear el paso. Se sugiere, con delicadeza, que por ahora es mejor que cierta persona no esté. ¿Has notado cómo funcionan muchas exclusiones hoy? No empiezan con un no te quiero. Empiezan con un mejor no. Mejor no lo invites. Mejor no lo menciones. Mejor no le digas todavía. Mejor que descanse. Mejor que no salga en la foto. La exclusión educada tiene modales. No rompe platos, cambia la disposición de la mesa. En la metamorfosis, ese proceso se vuelve visible porque el autor lo vuelve espacial. A Gregor no lo expulsan a la calle, lo relegan a un cuarto. Y ese cuarto se transforma, lentamente, en la segunda gran figura, el exilio doméstico. Un cuarto no es solo un lugar. Es un contrato silencioso. Es donde se te permite existir sin interrumpir. Cuando una casa te da un cuarto, parece cuidado. Cuando una casa te encierra en un cuarto, es otra cosa. Es la reclasificación de una persona como asunto. Como problema. Como carga.
Al principio, ese cuarto todavía es su habitación, todavía guarda señales de vida previa. Pero, poco a poco, se convierte en depósito. La casa redefine su valor moviendo objetos. Y eso es brutal por su sutileza, no hace falta decir ya no eres parte. Basta con convertir tu espacio en trastero. Basta con que tu presencia sea tratada como algo que estorba el orden del hogar. Piensa en lo que implica, en una casa, el espacio es poder. Quien ocupa el comedor ocupa la centralidad. Quien ocupa el pasillo controla el tránsito. Quien ocupa el cuarto del fondo es administrado. La arquitectura organiza la dignidad. Y aquí, Franz Kafka parece susurrar una idea que duele: la casa es la primera institución. Antes de la escuela, antes del trabajo, antes del Estado, hay un plano invisible que decide quién importa. La casa distribuye valor como si fueran llaves. Y una llave, por cierto, no es solo metal. Es permiso. Es un sí materializado. En la obra, la llave aparece una y otra vez como símbolo de quien controla el umbral. Y si el control cambia de manos, la ética cambia de dueño. Porque pertenecer, en esta filosofía, no es estar bajo el mismo techo. Pertenecer es tener derecho a circular y a ser visto sin asco, sin prisa, sin esconderijo. Ahora, hay una tercera figura que amarra todo: el silencio. Y aquí, el propio escritor, se vuelve despiadadamente claro sin sermonear. El silencio es la muerte social antes de la muerte física. No hace falta matar a alguien para anularlo, basta con retirarle la palabra. En Gregor, el silencio comienza como incapacidad. Intenta hablar, pero lo que sale no se reconoce como lenguaje. Luego el silencio se vuelve estrategia: para evitar el horror, se evita la conversación. Y más tarde, el silencio se convierte en norma moral: ya no se habla con Gregor, se habla sobre Gregor, o ni eso. Se habla alrededor, como si su existencia fuera un ruido de fondo que conviene no mirar de frente. Hay un momento en que el silencio deja de ser accidente y se vuelve decisión colectiva. Y cuando eso ocurre, la vida de alguien se vuelve negociable. Porque la palabra no es solo comunicación, es estatuto. Cuando alguien te responde, te confirma. Cuando dejan de responder, te convierten en duda. Mira el mecanismo: primero se restringe el mirar, con la puerta. Luego se restringe el convivir, con el cuarto. Por último se restringe el nombrar, con el silencio. Es una escalera de exclusión. Y lo aterrador es que cada paso puede justificarse como lo razonable. Lo razonable es no asustar a la madre. Lo razonable es no perturbar al padre cansado. Lo razonable es mantener la casa funcionando. Lo razonable es proteger la imagen. Y así, la moral se convierte en administración. En una escena decisiva, la violencia se resuelve con un gesto que parece doméstico, casi de orden: cerrar. Luego, la puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo, por fin, el silencio. Esa frase es un puñal por su calma. La puerta y el silencio aparecen como solución. Por fin. Como si el problema real no fuera el sufrimiento de Gregor, sino la interrupción del ritmo familiar. Por fin, otra vez la casa en control. Por fin, lo incómodo fuera de la vista. Por fin, el lenguaje de la familia intacto, al precio de convertir a alguien en ausencia. Aquí conviene mirar el estilo del escritor como una máquina ética. No te dice esto es injusto. Te muestra cómo lo injusto puede parecer ordenado. Te muestra cómo la crueldad puede vestir bata de casa. Te muestra cómo el afecto puede convivir con el exilio. Y esa ambigüedad es lo que incomoda: no hay villanos caricaturescos. Hay personas comunes atrapadas en el miedo, en la vergüenza, en la presión económica, en el que dirán, en la fatiga. Y justamente por eso el símbolo funciona, porque no es una explicación, es una constricción. Te obliga a mirar la forma, no solo la intención. Tal vez por eso Kafka sigue siendo una autoridad que pesa. Porque no escribe para darte consuelo, escribe para darte lucidez. Y la lucidez duele. Duele cuando te deja ver que muchas casas, muchas familias, muchos grupos, practican versiones suaves de la misma geometría moral. Piensa en una situación cotidiana, sin monstruos ni insectos. Una persona se queda sin trabajo. O enferma. O atraviesa una depresión. O deja de ser útil para el ritmo familiar. Al inicio hay preocupación genuina.
Pero con los días aparece algo más, el acceso se reduce. Ya no participa en ciertas conversaciones para no cargar. Ya no se le cuentan ciertos planes para no preocupar. Se le sugiere descansar, quedarse en su cuarto, no venir a la mesa cuando hay visitas. Nadie dice nos avergüenzas. Nadie dice no perteneces. Solo se mueve la puerta unos centímetros cada vez. Y cuando esa persona intenta hablar, nota algo extraño, las frases caen al piso. Cambian de tema. Las respuestas se vuelven cortas. No hay pelea, hay evaporación. Y llega un día en que esa persona no discute, no suplica, no insiste, simplemente se acostumbra a callar. Ese es el momento más peligroso, porque el silencio ya no es impuesto desde afuera, empieza a ser interiorizado. La casa no tiene que cerrar la puerta si la persona ya no intenta abrirla. Aquí aparece una pregunta incómoda, que el autor deja flotando como polvo en un rayo de luz, cuando pierdes acceso y pierdes voz, que te hace seguir existiendo para las demás personas. No como idea abstracta, sino como presencia real. ¿Qué parte de ti sigue siendo vista cuando ya no encajas? La metamorfosis, leída así, no es solo una historia sobre un cuerpo transformado. Es una filosofía del pertenecer condicionado. Perteneces mientras sostienes una función. Perteneces mientras tu presencia confirma la identidad del grupo. Perteneces mientras tu fragilidad no amenaza la imagen. Y cuando esa condición se rompe, el sistema no siempre te expulsa, a veces te conserva como secreto. Como algo que se guarda en un cuarto. Como una verdad que se tapa con una puerta. El autor escribió en un tiempo de burocracias crecientes, de engranajes sociales cada vez más impasibles, y aún así eligió una casa como escenario. Esa elección parece decirte algo, la violencia del mundo grande aprende su primera lengua en el mundo pequeño. Una oficina puede humillarte, pero una casa puede redefinirte. Una institución puede expulsarte, pero una puerta en casa puede convertirte en secreto. Y si esto suena oscuro, conviene dar un giro que no es optimismo barato, sino responsabilidad. Porque si una puerta puede excluir, una puerta también puede reconocer. El mismo umbral que se usa para esconder puede usarse para incluir. La misma casa que puede transformar un cuarto en depósito puede también transformar un cuarto en cuidado real, no en confinamiento. La misma conversación que puede silenciar puede devolver palabra. Pero para que eso ocurra, hace falta algo difícil, mirar el mecanismo. No solo las emociones. No solo las intenciones. Mirar el mecanismo. Preguntarte, con honestidad, ¿qué puertas estás cerrando sin darte cuenta? ¿Qué llaves estás guardando por prudencia? ¿Qué silencios estás llamando paz? Porque a veces la paz es solo un conflicto enterrado vivo. Y hay una ironía final, muy kafkiana, que atraviesa todo. Cuando se cierra una puerta para no ver a alguien, no solo esa persona desaparece. Desaparece también una parte de quien cierra. La compasión se atrofia. La valentía se vuelve retórica. La casa queda más ordenada, sí, pero también más pobre por dentro. Una casa sin conflicto visible puede ser una casa entrenada para no mirar. El escritor, con su forma de pensar que convierte objetos en jueces, parece preguntarte al oído, ¿qué tipo de humanidad quieres practicar cuando aparece lo que incomoda? La humanidad cómoda, que depende de puertas y silencios, o la humanidad adulta, que sostiene la mirada y sostiene la palabra incluso cuando tiembla. Porque la pertenencia verdadera no se prueba cuando todo funciona. Se prueba cuando algo se rompe. Tal vez por eso la metamorfosis sigue mordiendo el presente. Porque hoy existen 1000 maneras de cerrar puertas sin hacer ruido. Se hace con agendas, con filtros, con protocolos, con sonrisas rápidas. Se hace con la frase ahora no puedo. Se hace con la costumbre de no nombrar. Y sin embargo, la pregunta sigue siendo simple y brutal. ¿Quién tiene derecho a ser visto? ¿Quién debe ser escondido? ¿Quién tiene derecho a la palabra? Si dejas que esta lectura se quede contigo, no como análisis, sino como espejo, quizá notes algo en tu propia casa interior. Ese lugar donde guardas lo que te da vergüenza. Ese cuarto mental donde encierras fragilidades para que no alteren la imagen. Ese silencio que usas para no pedir ayuda, para no molestar, para no ser una carga. Porque el texto también puede leerse hacia adentro. Una parte de ti puede ser Gregor y otra parte puede ser la mano que gira la llave.
Y aquí aparece una reflexión que el autor nunca escribe de forma directa, pero que su geometría moral obliga a sentir: la dignidad no muere cuando alguien deja de ser útil. La dignidad muere cuando alguien deja de ser reconocido. Y el reconocimiento no es un sentimiento abstracto, es un gesto concreto: abrir la puerta, hacer espacio, responder, nombrar. Quizá la pregunta que queda, al final, no sea qué harías si alguien se transformara en insecto, sino algo más cercano. ¿Qué haces cuando alguien se transforma en incomodidad? ¿Qué haces cuando alguien, sin monstruosidad aparente, deja de encajar? ¿Cierras una puerta para que la casa parezca normal o sostienes el umbral abierto el tiempo suficiente para que la humanidad no se vuelva condicional? Si quieres seguir pensando en esto, basta con una imagen: una puerta a medio abrir, un cuarto que todavía no es depósito, un silencio que todavía puede romperse con una sola frase honesta. Y tal vez eso sea lo contrario de la metamorfosis: no convertir a alguien en cosa, sino devolverle, con hechos mínimos, el derecho de existir. Si te nace, deja por escrito cuál fue la puerta más sutil que viste cerrarse en tu vida, o cuál fue el silencio que más te hizo dudar de tu propio lugar.